Hola, muy buenas tardes. Seguimos con la lectura del Evangelio según San Marcos. Hoy compartimos el comienzo del capítulo cuarto. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas, estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto, fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Volvemos a escuchar esta parábola que hemos compartido ya muchas veces, en esta oportunidad con un contexto que nos da lo que venimos leyendo en el Evangelio en estos días, contexto que está dado por este Jesús que sale de su casa, sale de la comodidad que puede tener en la casa de Simón Pedro, va a la sinagoga, va a la orilla del lago. Este es el sembrador que sale a esparcir generosamente la palabra de Dios, y en este momento se encuentra precisamente frente a la multitud en una barca y toda la multitud en la orilla. Y es curioso que empieza la parábola diciendo: escuchen, y la termina diciendo: el que tenga oídos que oiga. Se trata evidentemente de su palabra y de lo que ya está empezando a experimentar, como veíamos. En la sinagoga había un público y cada uno de ellos en su corazón tenía un terreno más o menos dispuesto para escuchar la palabra. La multitud es un terreno, y cada uno de ellos también en su corazón. Los escribas son un terreno, los fariseos, las personas que de una u otra manera se acercaban a Jesús para pedir algo, para simplemente escucharlo, como pasa muchas veces en el Evangelio. Los discípulos son también un terreno donde esta palabra es sembrada. Bueno, todos estos públicos, todas estas personas están representadas en la parábola. Jesús las agrupa en 4 tipos de terrenos, como escuchábamos recién. Que a nosotros nos puede ayudar tanto la actitud de las personas, como venimos viendo en el Evangelio, como estos distintos terrenos de los que Jesús habla, nos pueden ayudar también para, de algún modo, hacer una revisión de cuántas veces la palabra nos llega y se va sin que tenga tiempo de echar raíces, cuántas veces empieza a echar raíces, pero nos falta constancia, y las persecuciones, entre comillas, o las dificultades que nos puede traer la palabra hacen que no la dejemos crecer. Las posibilidades que tenemos también a veces de ser
tentados. Jesús habla de las preocupaciones, las seducciones que van como penetrando en el corazón y sacándole espacio a la palabra, y también la posibilidad que tenemos de de ser una buena tierra donde la palabra puede ir creciendo. Es lindo que Jesús hace en este relato esta comparación en el final. En la buena tierra dice, fueron creciendo y desarrollándose. Hay todo un tiempo, el tiempo que nosotros vivimos tratando de crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Decía, puede ser para revisar nuestro corazón, en qué situación estamos o hemos estado, cómo hacemos para que sea cada vez una mejor tierra. También esta parábola nos ayuda a celebrar la eficacia de la palabra de Dios. La semilla es siempre buena y nosotros tenemos la suerte de frecuentemente acercarnos a recibir esta palabra, a que esta semilla vuelva a ser sembrada en el corazón. Lo celebramos el domingo pasado, destinado precisamente a celebrar la palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de acercarnos con frecuencia, y también hay una posibilidad muy linda, porque para que esta palabra sea fecunda hay que, como dice Jesús, hay que escuchar, el que tenga oídos que oiga, pero hay una situación muy atractiva en este pasaje, que es lo que sucede cuando la gente se retira. Se queda Jesús solo y dice el Evangelio, los que estaban alrededor de él y los 12 le preguntaron por las parábolas. Quiero decir que en estos, sobre todo después de la pandemia, estamos recibiendo seguramente muchas reflexiones del Evangelio, o algunas reflexiones, esta misma que yo intento hacer cada día. Más allá de todas ellas, que nos pueden hacer bien, nos pueden ayudar, no podemos dejar de regalarnos los tiempos de silencio cerquita de Jesús. Los que estaban alrededor de él y los 12, junto con los 12, le preguntaron. Y Jesús de alguna manera celebra esa situación. A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios, comparándolo con aquellos que no escuchan, no prestan atención, los que, como dice casi irónicamente, no vaya a ser que entiendan y se conviertan. Pidámosle a Jesús que nos ayude a tener esta constancia que necesitamos para que su palabra, cada vez que entre en nuestro corazón, pueda crecer, ir desarrollándose y haciéndonos dar buenos frutos. En el Evangelio siempre los frutos buenos tienen que ver con las obras buenas, y siempre las obras buenas tienen que ver con la caridad. Que la palabra de Dios siga transformándonos a diario. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.